Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Le damos gracias a Dios por permitirnos compartir un mensaje más de su salvación. A todo radioescucha, a todo el que vea este mensaje en redes sociales, Facebook, Instagram, le damos gracias, Padre, y que sea usted hablando al corazón de cada persona que escuche las buenas nuevas, el Evangelio del Señor Jesucristo. La semana pasada le hablaba de Abraham, ¿verdad? Vimos ahí unos capítulos, la fe de Abraham, y vamos a continuar con este tema. Hay una cita en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5. Usted lea todo el capítulo 25, 26 y 27. Es Dios hablándole a Isaac, ¿verdad? Dios le está confirmando el juramento, el pacto que hizo con su padre Abraham, la promesa hecha a su padre Abraham. Y le dice Dios por qué, ¿verdad? ¿Por qué está confirmando este pacto? ¿Por qué Dios sigue adelante con esta promesa? Génesis capítulo 26, versículo 5 dice: porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y bueno, uno dice, pues en los tiempos de Abraham no había ley, no había mandamientos. Por eso es más interesante, ¿verdad? Por eso le invito a leer la Biblia. Mire, ciertamente Abraham escuchó la voz de Dios y le obedeció. Nunca le dijo por qué, para qué, no lo voy a hacer, o simplemente se hacía y no lo hacía. Pero cuando Dios, ¿verdad? Si usted va y lee desde el capítulo 12, que es donde comienza a hablar de Abraham, cuando Dios le dice que se saliera de su parentela, capítulo 12, versículo 4, el libro de Génesis, dice que Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Salió de Harán, ¿sí? Abraham le obedeció, oyó la voz de Dios. Esta palabra de oyó en hebreo, que es shamá, quiere decir también oír y obedecer. No nada más es oír y se olvida, no, es oír y obedecer. Entonces, Abraham oyó la voz de Dios y le obedeció. Sí, dice que guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si usted investiga un poquito, esta palabra de preceptos quiere decir que vigilar o algo que hay que guardar, ¿sí? Sería cuestión de que usted leyera el Éxodo 12:6 o Levítico 11, ¿verdad? En leyes que Dios dio a su pueblo en cuanto a que había que vigilar, que había que guardar ciertas leyes en cuanto a alimentación, en cuanto a fiestas. Entonces, esto es lo que quiere decir
sus preceptos, vigilar, algo que hay que guardar. La palabra mandamientos, pues es un mandato impuesto por Dios, ¿verdad? Es todo lo que tiene que ver con guardarse santo, con ser santo, ¿verdad? Obedecer ese mandato que Dios nos ha dado. Decretos, pues también es igual a prácticas, rituales, reglas. Esto tiene que ver en cuanto a lo que daban de ofrendas, lo que llevaban de ofrendas, en qué tiempo lo tenían que hacer. Esto se refiere a decretos. Y bueno, pues la ley, usted sabe, la ley que en hebreo es Torah, y que quiere decir instrucciones, enseñanzas. Pues esto es un bien para nosotros, ¿verdad? Que Dios nos las dio, nos dio estas instrucciones para que nos ayuden a vivir una vida ordenadamente, ¿verdad? No es más que instrucciones. A lo mejor cuando uno dice la ley, bueno, pues uno a lo mejor se le hace fuerte esta palabra, pero en realidad pues son instrucciones, enseñanzas dadas por Dios para tener una vida como a Él le agrada, ¿verdad? Vivir ordenadamente. Esta palabra Torah pues viene de una raíz que es yará, y yará ya le había comentado que viene de que significa dar al blanco. Entonces, bueno, pues una vez que conocimos esto, pues yo observé que, ¿verdad? Se observa en la Biblia que Abraham ciertamente oyó la voz de Dios y le obedeció y guardó sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Si usted va al libro de Génesis, ahí usted va a leer todo lo que Abraham le obedeció a Dios. Dios le daba la instrucción, le daba el mandamiento, y Abraham oía la voz de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 7 dice: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Y Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó un altar al Señor. En el capítulo 14, Abraham le dio una 10% de sus diezmos al rey de Salem, Melquisedec, el cual también era el sacerdote del Dios Altísimo. Usted vaya y léalo, cómo sucedieron estos hechos. Vaya a Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, a su único hijo Isaac, no que fuera el único hijo, porque usted recuerde que ya había nacido Ismael y después tuvo más hijos, pero Isaac era el de la promesa, era el hijo que Dios le había prometido a Abraham y que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y cuando Dios probó a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo, Abraham no lo dudó. Abraham obedeció. Al día siguiente se levantó muy temprano y caminó al lugar que Dios le había señalado. Y dice el versículo 12, ya cuando estaba a punto de matar al muchacho, se escuchó una voz que le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Y en el versículo 18 dice: y serán benditas en tu simiente todas las gentes de la tierra, por esto, porque obedeciste a mi voz. Mire, se lo he dicho muchas veces, el obedecerle a Dios nos trae mucha bendición, nos va bien. Y tanto fue así la obediencia de Abraham, que en el libro de Santiago, en el libro de Romanos, citan esta cita. Es Génesis 15, versículo 6, dice: y creyó Abraham a Dios, y fuele imputado a justicia.
le fue contado por justicia, ¿verdad? Hay versiones que cambian, pero le fue contado por justicia. No que las obras de Abraham lo justificaran, o como dice Romanos, si Abraham obraba, tenía de qué gloriarse, ¿verdad? Porque obraba bien, pero no para con Dios. Entonces, Abraham no fue justificado por sus obras, sino porque le creyó a Dios. Sí, y así es el mensaje de salvación que le anunciamos hoy. Si usted cree, le cree a Jesús, cree que Jesús vino a este mundo, padeció, ¿sí? Cumplió todo lo que tenía que cumplir, ¿sí? Con la ley, que tenía que cumplir con toda justicia. Murió en la cruz para pagar nuestra deuda y resucitó para en un tiempo futuro venir por todo aquel que ha creído en Él y resucitarnos nosotros también y darnos vida eterna. ¿Sí? Nosotros somos justificados en esa fe. ¿Sí? Mire, cómo quisiera de verdad, anhelo tanto que usted pudiera entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Es que no es difícil de entender, es muy sencillo. Abraham fue justificado por creerle a Dios. Y lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mire, los demonios creen. Se sabe en la Biblia. Pero son rebeldes, no obedecen, no le obedecen a Dios. ¿Sí? Creen en un Dios, creen que existe un Dios y saben, ¿sí?, que van a ser juzgados y echados en el infierno. Pero aún así no obedecen. Esa es su naturaleza. Versículo 20. ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El creer le lleva a obedecer. Dice ahí el subtítulo, dice: confianza y buenas acciones. Si nosotros decimos tener fe, debemos obrar. Ojo, no me voy a cansar de decírselo. Nunca vamos a poder justificarnos delante de Dios por nuestras buenas obras, mucho menos por las peores. Pero nunca ningún hombre ha podido justificarse delante de Dios por sus buenas obras. Pero el creerle a Dios en las promesas que Él le dio a Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Una vez que nosotros le hemos creído a Jesús, nosotros pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. Somos hijos de la fe. Le invito, hay que leer la Biblia y pedirle a Dios ese discernimiento para poder entenderla. Santiago nos está dando una buena explicación sobre la fe
y las obras. Léalo. Le invito de verdad, lea la Biblia, entendamos que no somos justificados por nuestras obras, pero que sí somos aceptados, somos imputados por creer en Dios. Y cuando llegue ese tiempo, nosotros no seremos condenados por lo malo que hayamos hecho, porque somos hombres arrepentidos, redimidos, hombres de fe que caminan en obediencia a Dios, en el que decimos creer. Ese es el mensaje de salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Es gracias a la obra redentora de Jesús. Ahora usted quiere ser bendecido, quiere que le vaya bien en la vida, como le fue a Abraham. Obedezca, escuchemos la voz de Dios. Es oír y obedecer. Cuando Dios le decía al pueblo, oye Israel, Dios estaba esperando que escucharan y obedecieran, y así debemos de ser nosotros, viviendo por fe, viviendo en obediencia a Dios. Le encargo mucho que lea Génesis a partir del capítulo 12. Está muy interesante el pacto que hizo Dios cuando Dios le hace la promesa a Abraham de un hijo, y Abraham le pide una señal. Le pide una señal de que confirme, ¿verdad?, que cómo él va a tener la seguridad de que Dios va a cumplir esa promesa. Dios le dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Dios corta los animales por la mitad y le dice, este es el pacto que hago contigo, de que te voy a dar descendencia, y que en esa cera que te voy a dar, en esa descendencia, van a ser benditas todas las gentes, todas las gentes de la tierra. Y después Dios le pide hace un pacto también con Abraham. Está en Génesis 17, versículo 10, dice, este es el pacto que guardarás entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Todavía no le nacía a Isaac. Mire, de verdad es emocionante conocer los pactos, las promesas, pero sobre todo conocer esa promesa de salvación que es dada a todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que quiere venir y creerle a Jesús. No es que andemos ofreciéndole a la gente, acepta al Señor, a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Primero preguntémonos si Dios nos va a aceptar. Andamos ofreciendo, como vendiendo algo, a ver si la gente lo quiere. Dios no es así. A Dios no se le puede andar vendiendo, no se puede andar rogándole a la gente. Haz la oración, acepta a Jesús. Primero vamos a ver si Jesús nos acepta a nosotros. Si de verdad somos fieles a Él, si de verdad queremos andar en sus ordenanzas. Y ya después, si Dios ve ese anhelo, ese deseo de querer servirle, de verdad arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho, de todo lo rebelde que hemos sido hacia Él, Dios verá esa intención del corazón y Él es el que va a derramar su espíritu en nosotros. No es que nosotros a ver si queremos aceptar a Jesús. No es eso.
es que Él nos acepte a nosotros, es que nosotros vengamos arrepentidos, dolidos de haber andado lejos de Él, de haber andado de rebeldes, de andar viviendo una vida que no es grata a Él. Aunque ciertamente Dios es un Dios misericordioso, un Dios que se complace en perdonar a todo aquel que viene arrepentido a Él y que busca su rostro y busca obedecerle. Lea la Biblia, entienda lo que es el mensaje de salvación, por favor. Anímese. Dios de verdad que no desecha ningún corazón contrito y humillado. Créalo, está en su Biblia, está escrito ahí. Venga y circuncide su corazón, quite todo estorbo de su corazón y pídale que grabe sus instrucciones, su ley en su corazón, en su mente, para que vivamos una vida ordenada y nos vaya bien en esta tierra. Cuídese mucho, Dios le bendiga. Le espero el próximo martes, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.